Para hacer un análisis de todas las propuestas presentadas anoche por el candidato del PDC, Rodrigo Paz Pereira, estamos ya en contacto con el economista Armando Ortuño, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por la entrevista. ¿Cómo evalúa las propuestas para superar la inflación que ha presentado anoche Rodrigo Paz? Muy buenos días, Gabriela, y gracias por la oportunidad de poder compartir algunas ideas. A ver, a mí me ha parecido interesante la entrevista de ayer porque creo que es necesario que volvamos a discusiones programáticas y a comprender mejor lo que cada uno de los candidatos quiere hacer en los próximos 5 años. Me ha parecido interesante las propuestas de Rodrigo. A ver, quisiera marcar un par de diferencias con su contrincante que sí me parecen interesantes. Creo que esta idea de no plantear un plan económico que dependa únicamente de la posibilidad de conseguir no sé cuántos miles de millones de dólares fuera del país y plantear la idea de que tenemos que ordenar primero o tenemos que ordenar al mismo tiempo la casa, logrando ahorros, logrando reorganización de los financiamientos y con esos elementos asociarse con un nuevo endeudamiento, creo que me parece inteligente. Creo que siempre es riesgoso depender de que van a llegar 5.000, 8.000, 10.000 millones de dólares de fuera, como por arte de magia. En cambio, me parece interesante esta idea de plantearse un ordenamiento de la casa y, por supuesto, también eso asociado a nuevos financiamientos externos, ¿no? Ahora, lo que queda claro de todas maneras en ambas propuestas es que sí el país va a tener que aumentar sus niveles de endeudamiento y eso tenemos que tenerlo claro. Los recursos externos que vengan al país no vienen gratis, no son así que alguien nos va a regalar plata para salir del problema. Todo eso tiene costo, todo eso tiene implicaciones y lo que hay que tratar es que sean lo menos pesadas para el país. En ese sentido me ha parecido ese un aspecto interesante del enfoque que están haciendo. Y otro aspecto interesante, Gabriela, es esta idea, y creo que es también nueva, de que sí, tenemos que hacer acciones de estabilización que tienen que ver con controlar el gasto público o gastar mejor en el Estado, pero también tenemos que preocuparnos de utilizar parte de esos recursos para una protección a los sectores que puedan ser afectados por las medidas de estabilización. Entonces, y eso implica producción, no implica solamente darle a la gente plata, sino también pensar, si vamos a estabilizarnos, no es por estabilizarnos, sino si vamos a estabilizarnos para generar una economía más dinámica en el mediano plazo. Entonces, creo que esos elementos son elementos interesantes en la propuesta que ayer planteó Rodrigo Paz en la entrevista. También asegura que el dólar va a fluctuar en una banda de precios y que para ello no se va a necesitar un colchón de dólares como el que propone Quiroga. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que al final las dos propuestas, mira, lo de Quiroga es muy claro, es volver al esquema del bolsín, que es básicamente algo muy parecido a lo que dice Rodrigo Paz, eso hay que decirlo, porque el bolsín no es una fijación del tipo de cambio, es también soltar el tipo de cambio, dejarlo flotar y en el bolsín el Estado a veces interviene para poder evitar variaciones demasiado bruscas. Entonces, como verás, Gabriela, se parece mucho a la idea de bandas en las que dejas flotar el dólar, pero justamente si tú defines bandas, como dice Rodrigo, tienes también que las bandas son para defenderse, eso en términos técnicos. ¿Qué quiere decir? Hay que tener cuidado de que el dólar no pase de esas bandas, ya sea hacia abajo o hacia arriba, y para eso tiene que haber una acción del Banco Central. Y es muy parecido finalmente al esquema del bolsín, y también hay que decir, hay que ser francos, el esquema de Rodrigo también requiere por lo menos algún colchón de dólares, es decir, tú para realizar esas regulaciones, para lograr que el dólar fluctúe en una banda, necesitas tener un monto de dólares para poder actuar cuando sea necesario. Si no puedes soltar el dólar sin tener por lo menos un conjunto de recursos. Yo creo que en eso tal vez la diferencia es que Quiroga cree que necesitas un monto
muy grande, esos 12.000 millones es un monto tremendo para la economía boliviana, no creo que se logren por otra parte, pero sí vas a necesitar tener dólares frescos, y creo que ahí él ha dado ciertas pistas. Por ejemplo, él mencionó de que el país ya tiene alrededor de 2.500 a 3.000 millones de dólares en los créditos retrasados de estos años. Esa es una posibilidad de tener dólares frescos bastante rápido, pero para eso él va a tener que negociar con los bancos multilaterales que, por ejemplo, algunos de esos créditos entren rápido a Bolivia y no al ritmo de los proyectos. Y esas son gestiones que se tienen que hacer, que no necesariamente son tan difíciles, pero van a tomar tiempo. Pero, insisto, creo que los dos modelos cambiarios, el mensaje principal es que el dólar va a flotar. En los dos casos, va a flotar el dólar, pero ambos dicen que de alguna manera van a evitar que esas fluctuaciones del dólar sean tan bruscas. Y creo que indefectiblemente en los dos casos se van a necesitar un colchón de dólares frescos, ¿no? También plantea reducir aranceles, impuestos y también otorgar créditos a los informales para volverlos formales. ¿Cree que es suficiente para convencerlos en este contexto de crisis? Mira, que este tema que tú has mencionado para mí es lo más interesante de la propuesta de Rodrigo Paz y que me ha parecido nueva, que es lo siguiente. A ver, normalmente hemos estado discutiendo el último año, a medida que la crisis ha ido aumentando, y creo que en eso hay cierto consenso en el país, a la necesidad de estabilizar macroeconómicamente el país. Creo que ahí hay un acuerdo, hay que ver los grados, cómo hacer esa estabilización, creo que hay ahí. Y luego también hay cierto consenso en que hay que liberalizar la economía boliviana, desregular en muchos aspectos donde el Estado está demasiado presente, a veces pone demasiadas trabas para la actividad. Creo que en eso hay cierto consenso, pero creo que hay un tema muy importante, que era: oye, ¿a qué sectores vamos a tratar de privilegiar y con los que vamos a querer trabajar para una nueva etapa? Y yo creo que el énfasis que hace Rodrigo Paz en el tema de las economías populares, las economías donde está el 85% del empleo, los cuentapropistas, los informales, los comerciantes, me parece muy interesante, porque estás tú diciendo de que esta desregulación y esta estabilización no tiene que ser solamente para los poderosos, para los que tienen mucho capital, para los que tienen grandes empresas, tiene que ser también para toda la base ancha de la economía. Y entonces ahí creo que ese énfasis que ayer hizo mucho en la discusión me pareció positivo, y eso implica trabajar en temas de facilitación impositiva, desregulación, con un fuerte énfasis en las economías populares. Esa me ha parecido una cosa muy interesante y quiero resaltar. Ahora, a tu pregunta, sin embargo, yo creo que una de las debilidades de la propuesta de Rodrigo Paz, no sé si debilidad, pero cosas que se tienen que ir aclarando, es que no se puede hacer todo al mismo tiempo. No podemos al mismo tiempo estabilizar la moneda, lograr estabilizar el tipo de cambio y al mismo tiempo reducir impuestos, eliminar la aduana. Es decir, cuidado. Creo que las ideas que se plantean son interesantes, pero creo que tienen que ser un programa para 5 años, donde ciertas cosas se tienen que hacer primero y otras cosas se tienen que hacer después de que se han logrado ciertas metas. La estabilización va a requerir mucho esfuerzo, va a requerir disciplina fiscal, va a requerir recursos, vamos a tener que ahorrar en ciertos lugares, pero en otros lugares vamos a tener que seguir consiguiendo recursos frescos para el país, tanto en bolivianos mediante los impuestos o la aduana, como en dólares. Es decir, lo que te quiero decir es que tal vez ciertos elementos que ha mencionado el candidato no son para el primer año ni el segundo año, sino tienen que ser de alguna manera secuenciales, ¿no es cierto? Una vez que se logra un cierto nivel de resultados, recién puedes pasar. Porque también es muy riesgoso decir, voy a reducir impuestos, ya no va a haber aranceles. ¿Eso qué quiere decir, Gabriela? Menos recursos para el Estado. Y al mismo tiempo estamos queriendo hacer un ajuste, ¿no? Entonces, probablemente en una primera etapa hay que ser más modestos en esos objetivos, y una vez que logremos la estabilización en 1 o 2 años, pasamos a lo siguiente. Entonces, creo que esas precisiones son probablemente lo que hay que pensar en el futuro. Finalmente, también habló de abrir las relaciones con Estados Unidos, cambiar embajadores por encargados de negocios y no ir a la reelección si es elegido. Esas son algunas de sus principales propuestas políticas. ¿Usted qué opina al respecto?
Mira, a mí lo de la no reelección me parece sano y me parece una muy buena señal del candidato. Creo que ahí hay una demanda ciudadana del hecho de la necesidad de renovación de liderazgos políticos de tiempo en tiempo, así que pues un punto positivo, ¿no? Ahora, en cuanto al tema del restablecimiento de relaciones, creo que en eso en el país tenemos que ser más pragmáticos en términos de que tenemos que tener relaciones con todos los países del mundo, siempre cuidando los intereses del país. A mí me parece que tenemos que tener relaciones con China, tenemos que tener relaciones con Estados Unidos, con los países árabes, Europa, porque todos pueden ser partners de Bolivia en diferentes temas. En eso creo que ha habido a veces una fuerte ideologización en ciertos temas. Creo que en eso hay que ser pragmáticos. No me parece nada escandaloso. Me parece positivo, pero sí siempre también con una cierta claridad de qué queremos los bolivianos. Es decir, tenemos que tener relaciones con todos los países, pero también tenemos que saber para qué, para nuestro beneficio, qué queremos conseguir con eso. Pero en ese sentido me parece positivo. Y luego en el tema de que la política exterior tiene que concentrarse fuerte en el tema comercial, sí me parece positivo, pero atención, la política exterior no solamente es el comercio, la política exterior también es la política, también requerimos tener una construcción de una política exterior con ciertos objetivos de posicionamiento de Bolivia en este mundo geopolítico tan complejo que estamos viviendo, y me parece que sí, en varios países no se va a necesitar solo agregados comerciales, se va a necesitar buenos embajadores que hagan gestiones políticas. Entonces, está bien, digamos, el entusiasmo de entrarle solo a los temas comerciales, pero en varios lugares creo que tenemos que trabajar también temas más bien políticos, ¿no? Le agradecemos por este análisis. Era Armando Ortuño, economista y analista político, que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos con más.